Buenas noches, Dios los bendiga. Los saludamos desde nuestra casa, mi esposa Gina y yo. Esperamos que donde quiera que estés te encuentres bien. Esta noche queremos compartirles de un enemigo que ni siquiera hemos tenido la habilidad de identificar. Un enemigo que nos limita, nos roba el propósito que Dios ha tenido en nuestras vidas. Les vamos a hablar de aquel enemigo que nos quita aquella paz que menciona la palabra de Dios en Filipenses 4:7, aquella paz sobrenatural que nos roba este enemigo. Y este enemigo se llama temor. Así es, este enemigo se llama temor y está operando y está evitando que personas que no creen en Dios se aparten todavía aún más y vivan una vida desastrosa, y que los creyentes también sean oprimidos. Y este espíritu de temor quiere meternos, enfrascarnos en el miedo a vivir, miedo a la vida. Pero a decir verdad, nosotros, los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos toda la autoridad y el conocimiento para darle miedo a Él. Y a continuación lo vamos a exhibir. Las Escrituras nos dan toda esta información para exhibir a este espíritu de temor y podamos juntos, con ayuda de Cristo, quitarlo de nuestras vidas. Ok, ya entrando en el tema, te comento que en muchas ocasiones tenemos motivos de sobra para tener miedo. A veces tenemos miedo a la enfermedad, miedo a morir, miedo a que se te muera un ser querido, miedo a perder tu trabajo, miedo a que pierdas una relación, miedo a no lograr los objetivos que nos hemos propuesto, miedos al rechazo, miedos al dolor, miedo a lo sobrenatural, miedo a escuchar la palabra de Dios. Tú vas a decir qué exagerada eres. Pero realmente existe. Ese espíritu de temor va a influenciarte de una manera increíble, que incluso a los propios creyentes los oprime hasta leer las Sagradas Escrituras. Porque una persona, por ejemplo, que no cree, que no es creyente, tiene temor a leer las Escrituras porque saben que hay ciertos compromisos que debemos de cumplir, porque es la palabra de Dios y son mandatos, y no se quieren meter en ese asunto. Está operando ahí espíritu de temor. En los creyentes también puede operar de esta manera. Muchos creyentes no quieren enterarse sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que revela los últimos tiempos de lo que conocemos hoy día como planeta, como raza humana. Ahí nos revela cómo va a terminar, y ellos definitivamente no lo leen. Dicen que no le entienden y que les da miedo esa parte, y definitivamente se hacen a un lado. Es espíritu de temor operando en nuestras vidas. Así es, en la palabra de Dios podemos encontrar una gran cantidad de versículos y de palabras donde Dios nos anima, de promesas sobre específicamente el de no temer. En el libro de Isaías 41:10 hay muchísimos versículos de ese ánimo que Dios nos da, pero vamos a citar algunos. Isaías 41:10, la palabra de Dios nos dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el libro de Daniel 10:12 podemos encontrar donde el ángel del Señor animó a Daniel. Y vamos a tomarlo, ¿por qué no?, nuestras propias vidas. ¿Sí? Lo voy a leer textualmente como el ángel se lo dijo a Daniel, pero vamos, pon tu nombre, pon el tuyo. Así y es. Dios te está hablando. En Daniel 10:12 la palabra de Dios nos dice así: entonces me dijo, Daniel, Gina, tu nombre, el que sea. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Increíble. Sin embargo, estos temas que hablamos acerca del no temer, depende de nuestra habilidad que podamos desarrollar para creerle a Dios, para confiar en Dios, para poderle dejar a los pies de nuestro Señor Jesucristo todas nuestras preocupaciones, por qué no decirlo, nuestros temores. Sí. Dios fue y es Dios hombre. Jesucristo aquí en la tierra fue Dios hombre. Fue hombre. Quien más nos conoce es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que tenemos, lo débil que podemos ser en muchas cosas. Sí, ¿cómo podremos identificar para que sepan nuestros amigos? ¿Cómo podemos identificar este espíritu de temor en nuestro diario vivir? En el diario vivir puedes ser muchos ejemplos, pero ¿qué te parece si cuando mentimos, por qué mentimos? ¿Por miedo a no obtener lo que hablamos al decir la verdad? Cuando robamos, ¿por qué robamos? ¿Robamos por miedo a no obtener o tener aquello que nos gusta o que nos llama la atención? Podrían ser muchos ejemplos, pero cuando escuchamos las noticias de la situación económica, de la situación de inseguridad en la ciudad donde estamos viviendo, que diariamente se escucha que hay enfrentamientos, etcétera, cuando escuchamos que sube la gasolina, que el dólar, que esto, que el otro, ¿qué abrimos? Abrimos puertas a este espíritu llamado temor. Nos estamos alimentando, le estamos dejando, ¿sabes qué? Temor, pásale. Te abro la puerta de mi casa al escuchar toda esa cosa que estamos viendo en los periódicos y en el diario vivir que está pasando. Recordemos que estamos en los últimos tiempos. No podemos. Y el que crea que esto va a seguir mejor, no. Echen un vistazo a la palabra de Dios. Así es, cuando la política, y la economía de cada país se mueve inestable, se produce esa expectativa, esa incertidumbre, y la gente realmente abraza esa idea y ese espíritu de temor, como nos acabas de comentar, cuando los medios de comunicación nos dan a entender todo esto. En el Salmo 56:11, la palabra de Dios nos enseña que he confiado en Dios. No temeré. Así dice la palabra, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué puede pasar con la economía, con el gobierno, con todas las locuras que están pasando ahorita? Si ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que todas las cosas nos resultan para bien. A pesar de lo que en los ojos físicos podamos ver, aunque se vea gris la situación aquí adelante, si confiamos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, Dios nos promete con su palabra que todas las cosas nos resultan para bien. Amén. Muchas veces las peores situaciones de nuestras vidas han sido las de mayor bendición. No sé por lo que has pasado tú o lo que hemos pasado, pero en muchos casos Dios permite ese tipo de situaciones para convertirlos en bendición. Bien, respecto a lo que comentas, yo tomé un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, me fui al libro de Job y me topo con esta información muy buena que la podemos aplicar hoy día. Muchas veces no hablamos sobre nuestros miedos, pero los pensamos, los sentimos y actuamos como una persona con miedo, a la defensiva, etcétera, etcétera. Nos expresamos con nuestros actos. Entonces, en este libro de Job, aquí descubrimos que, en efecto, él abrió puertas a que espíritu de temor entrara a su vida y pudiera Satanás zarandearle como a trigo, dicen las Escrituras, y zarandearlo y tener autoridad legal sobre sus propiedades, sobre su economía, sobre su salud, sobre su familia, sus hijos. Todos sus hijos murieron, hijos, hijas, y tú vas a decir, bueno, ¿por qué motivo? Si la Escritura no dice que Job tuvo temor
Las escrituras no dicen entró espíritu de temor en Job. No, pero con los actos lo vemos y a continuación te lo voy a comentar. Dice, porque los hijos de Job realizaban fiestas y esas fiestas no eran precisamente fiestas dedicadas al Señor. Además de alimento había bebidas y no eran fiestas para Dios, eran fiestas normalitas como las fiestas que tú y yo anteriormente nos aventábamos antes de conocer al Señor, no eran nada agradables. Entonces Job sabía definitivamente lo que estaba pasando en la vida de sus hijos, tanto así que ofrecía sacrificios de perdón de pecados por si sus hijos habían pecado contra Dios. Así es. ¿Ok? Entonces, te recuerdo, no dicen las escrituras que fue espíritu de temor quien entró, pero lo podemos ver moviéndose y operando en esta vida de Job. Espíritu temor entró ahí. Entonces, vamos a reflexionar. Espíritu temor es definitivamente un demonio y llega a la vida de creyentes y no creyentes si lo aplicamos hoy día en nuestra vida y abrimos puertas al infierno para que tenga autoridad sobre nuestras circunstancias, nuestra vida. Tú dices, bueno, ¿por qué hay tanto creyente en tan malas condiciones, con tanta pobreza, tanto creyente tan amolado, dicen por ahí, tanto creyente con tanta enfermedad y con tanta carencia? Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que seguimos creyendo en el Señor, lo seguimos amando y le seguimos sirviendo. Sin embargo, abrimos puertas por medio del espíritu de temor. Y el espíritu de temor está, mira, muy unido con la incredulidad, definitivamente. Produce la incredulidad. Hoy nos enteramos que este espíritu alberga la incredulidad y por eso es que creyentes y no creyentes abrimos puertas. Es por eso que no se ejecutan las promesas de Dios en nuestra vida, debido a que a veces dudamos, porque el temor nos abraza. Dudamos que si oramos por un enfermo, de verdad vaya a sanar. Si es tu voluntad, Padre. ¿Cómo? Si la voluntad del Padre, dice las Escrituras, que es agradable y perfecta, y Él nunca se ha negado a sanar a alguien. Entonces, dudamos que nos puedan recibir en un trabajo porque no tenemos los estudios necesarios. Dudamos que aquella persona nos atienda. Dudamos que continuemos con nuestra relación sentimental. Dudamos que no tengamos el trabajo, que no tenemos dinero, que no tenemos capacidades, no tenemos estudio, no somos nada, no merecemos nada. Miedo a todo, miedo a vivir incluso. Entonces ataca a creyentes y a no creyentes. Así es, este tema que estamos tocando hoy, lejos de llevar la intención de causar preocupación, es todo lo contrario. Es darnos cuenta, identificar a este enemigo que estamos llamando, que se llama temor, y darnos cuenta que quiénes somos, en quién hemos creído y quién es nuestro Dios. Amén, sí. Darnos cuenta lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Sí. Según de Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha puesto un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vamos a reflexionar un poco, brevemente, sobre este poderoso versículo, que yo te animo que lo rayes, lo subrayes, lo pegues, te lo grabes en lo más profundo de tu ser, porque es un arma muy poderosa para combatir a este espíritu de temor diariamente, porque es palabra de Dios, donde Dios manifiesta que no nos ha dado un espíritu de temor. Así es. Entonces no viene de Dios espíritu de temor. No viene de Dios. Así que si tú te quieres excusar, niega ese pensamiento, niega ese argumento, sobrepone una bendición sobre lo que acabas de pensar o lo que acabas de decir y di no. Definitivamente Dios no ha puesto espíritu de temor
en mí. Así es. Es del infierno, ya lo detectamos, es del diablo, no nos pertenece, no tiene ni parte ni suerte en nuestros asuntos, familia, cosas, trabajo, nada. Entonces vamos a, ya que lo hemos exhibido hoy, lo hemos detectado, Dios ha esparcido generosamente ánimo contra este espíritu llamado temor a través de la Biblia. Por eso insistimos muchísimo en que leamos las Escrituras, no por religiosidad, porque somos los primeros en no creer en la religiosidad. Sin embargo, la Escritura es vida, es nuestro manual, y al operar en nosotros el Espíritu de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, podemos salir adelante, podemos comprender y discernir las Escrituras conforme Dios, ¿verdad?, nos va explicando. Otro punto muy importante que debemos tomar conciencia es la necesidad que tenemos de orar constantemente. Sí. Para combatir este espíritu de temor, necesitamos permanecer en comunión con nuestro Señor. Tenemos que levantarnos, doblar rodilla y ponernos en presencia del Señor. Por las mañanas, durante el día, en el auto, cuando manejes al trabajo, cuando estés en un lugar apartado, al acostarte. ¿El por qué? Porque necesitamos esa recarga. Alimentación, ese aceite para nuestras lámparas. Es la fe. Para tener esa fe firme. Y vuelvo a decir el por qué. Porque estamos constantemente siendo atacados por este espíritu. Diario. Ese temor todos los días no descansa. Inclusive si no nos ponemos a cuentas en el Señor en la noche o en su presencia, nos va a tocar durante la noche. Hasta para sueños. Cuando te despiertas en la mañana va a estar lleno de temores y por qué esto y sin saberlo. Y te sales de tu casa sin ponerte a los pies del Señor, te va a agarrar el por donde vayas. Así es. Debemos de animar los unos a los otros, el pueblo de Dios, a orar los unos por los otros y combatir. Y recordarnos que tenemos un espíritu de poder, no de temor. Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Que necesitamos resistir. La palabra de Dios, resiste y este huirá. Resiste. Vamos a resistir al espíritu de temor en el nombre de Jesús. Amén. E huirá de nuestras vidas. Amén. Y cada vez que quiera oprimirte diciéndote que no vas a completar la renta, repréndelo en el nombre de Jesús. Así es, recuérdalo y te definitivamente no lo acepto. No, que estés temiendo de que vas a terminar tu relación, no lo aceptes. De que no vas a poder o que ya te esté murmurando el enemigo, te esté dando a entender de que no la vas a lograr, no mereces nada, no vales nada, eres nadie. Ese es espíritu de temor. Y por eso es que hoy con la palabra de Dios lo estamos exhibiendo para que lo reconozcas allí donde tú estás, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación. Eres creyente, amas a Dios, excelente, excelente. Pero también debemos de reconocer cómo opera el enemigo y esa es parte de su seducción. Nos seduce dándonos a entender situaciones en las cuales nos muestra que en nuestro presente, y en nuestro futuro las cosas no pintan bien. Entonces tenemos ese desánimo, a veces tenemos dudas de cómo vamos a vivir más adelante. Dice el Señor, no te apures de eso. El pueblo que no conoce a Dios se preocupa de esas cosas, de cómo van a vivir, qué va a pasar. Nosotros no, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios y estamos confiados en sus promesas. Él dice que no nos va a dejar. Así es. Vamos a tratar de resistir ese espíritu de temor confiando en la palabra de Dios, confiando en sus promesas. En sus promesas. La palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, hablando en el contexto de lo material, de las necesidades, que Dios sabe que tenemos necesidades, Él las suplirá conforme a su riquezas en gloria. Siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a creerle. A creer estas promesas de Dios. Nos ha dado un espíritu de poder. En la Biblia, en Salmos 34:4 nos dice, yo consulté al Señor y Él me oyó
y me libró de todos mis temores. Amén. Todo espíritu de temor que pudiera haber tenido, Así es. le consultó a Dios. Cuando tú tienes una necesidad, no vas ni compras el billete de lotería, ni vas con el brujo, ni vas con la comadre o la vecina que te ayude, ni al préstamo, ni a empeñar, ni nada de esto. Vas y consultas al Señor. Lo acaba de decir la palabra de Dios, Salmos 34:4. Yo consulté al Señor. El Señor tiene oídos, escucha. El Señor oye cuando le hablas de verdad. Dice, y me libró de todos mis temores. Es decir, Jesucristo tiene toda la autoridad para librarte de todos los espíritus que están seduciéndote u oprimiéndote en tu vida. Así es. Si en esta noche alguno de nos escuchan, estás pasando por ese tiempo de opresión, de temor, si es cuestión económica, si no tienes para pagar el auto, la renta, si estás pasando por una enfermedad, no sé qué situación pueda ser, pero te puedo asegurar que todos estamos o podemos estar pasando por una situación, por una opresión de este por tipo. una opresión de este tipo, porque como lo mencionamos hace rato, este espíritu no duerme. Así es. No está buscando a quién seducir, a quién atacar, a quién oprimir. Y atacar, para quitarte esa fe, esa confianza que Dios quiere que tengamos para con Él. Así es. Si en esta noche has identificado ese espíritu en tu vida, te animamos a que nos acompañes una breve oración, pero poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Para que juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en verdad, podamos reprender y romper esos espíritus que no lejos que estamos tocando este tema, estamos fuera, mi esposa y yo. Así es, sí. Todo lo contrario. Unámonos este momento en oración. El cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, para que esta oración llegue agradable a la presencia de Dios y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos en Cristo, rompamos todas estas. Sí, el Señor pueda obrar y rompa y, Así es. Y quite a todo. Vamos a hacer esta oración y repite junto con nosotros. Amén, sí. Padre nuestro, que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, renuncio a todo espíritu de impaciencia, a todo espíritu de ira y de odio, de resentimiento, de ofensa, de tensión nerviosa, de vergüenza y agresividad. Renuncio a ese espíritu de chismes, de mentiras, de calumnias, de juicios contra mi prójimo y hacia la iglesia. Renuncio a todo espíritu de temor, de autodestrucción, de desánimo, de tristeza, de melancolía, de soledad, de frustración, de desconfianza del amor de Dios y del prójimo. Renuncio al autorrechazo y autocondenación. Espíritu de temor, te echo fuera de mi vida y de la vida de mis futuras generaciones, de mi familia, de mis hijos, en el nombre de Jesús. Cierro esta oración aplicando la sangre del Cordero de Dios sobre mi vida, sobre tu vida, sobre nuestros asuntos y nuestras cosas, sobre nuestra familia. Amén, amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea. Bendito sea el Señor. Bueno es Dios. Amén. Así es. Dios los bendiga y nos despedimos sin antes decirte que el temor es muerte y nos limita. Pero la fe es vida y nos anima. Dios los bendiga y recordemos, oremos sin cesar. Amén. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.